que es distribución de frecuencias. ¿Todos logran ver ahí? Sí. Sí, logran ver la pantalla. Es que tengo acá muchas cosas en Sí, pantalla. sí. Bueno, entonces la unidad se llama distribución de frecuencias. Vamos a ver algunas definiciones. La primera es población. ¿Qué es población? ¿Alguien sabe qué es población? ¿Alguien Un puede grupo de leer? personas. Dice, colección de individuos o elementos que representan el objeto de interés, seres vivos o inanimados. Bueno, entonces yo les pregunto, ustedes ya hicieron ese trabajo de recolectar datos. Esa población, ¿quiénes fueron? La población fue o sea, los jóvenes de la Universidad de Tolima, que pertenecían Exacto. a En el caso de nosotros fue una... No se escucha. Sí, se escucha entrecortado. Bueno, entonces la población depende de cada uno de los... ¿Ustedes también me escuchan así, entrecortada? yo la escucho A bien, profe. ratos. Yo la Uy, escucho pero bien. Escucho bien. yo la estoy escuchando también. Bueno, entonces la población es todo conjunto de individuos. Digamos, ustedes tuvieron un instrumento para recolectar datos que lo llamamos encuesta. Esa encuesta fue aplicada a una población. Podía haber sido la población, por ejemplo, Ibagué, la población, por ejemplo, Universidad del Tolima, la población, por ejemplo, estudiantes de ingeniería de sistemas. Sí, una población, un grupo de personas. Bueno, acá dice o elementos. Lo que sucede es que cuando se hacen estudios, a veces la población no son personas, sino son elementos. Por decir algo, la población puede ser en una fábrica de champús. La población pueden ser todos los champús que se fabrican en un día o en un mes. Esa es la población. Son elementos, no necesariamente son personas, como lo conocemos en un diccionario de español. En estadística, población pueden ser elementos. Ahora, muestra. Perdón, tamaño de la población. El tamaño de la población es todo el número de personas o de elementos. Pues en este caso, para todos ustedes fueron personas, porque fueron las encuestadas, entonces vamos a hablar de personas. El número de personas a las que se podía haberle aplicado esa encuesta va a ser n. Esa n va a ser mayúscula porque va a ser de la población. ¿Qué es el censo? El censo sí no es una encuesta para solo un grupo de personas en específico. Es la observación, estudio de toda la población. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, ustedes dijeron, bueno, mi encuesta me la puede contestar cualquier estudiante de la Universidad del Tolima. Pero si hubiera sido un censo, entonces si ustedes dicen voy a censar a todos los estudiantes de la Universidad del Tolima, ustedes debieron haber entonces aplicado esa encuesta a cada uno de los estudiantes de la Universidad del Tolima. ¿Sí? Entonces, el censo es cuando yo incluyo todos los elementos de mi población en el estudio. Y en cambio, pues la muestra es cuando yo tomo solamente un grupo significativo de esa población. ¿Sí? Por eso dice muestra es un subconjunto de la población. Ese subconjunto debe ser significativo. Y muestreo, pues muestreo es el procedimiento de sacar la muestra. Eso es.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, todo No. claro, No, no sé. Bueno, todo pues claro. sigamos acá. Tamaño de muestra. El tamaño de muestra, acuérdense que el tamaño de la población dijimos que iba a ser N mayúscula. El tamaño de la muestra lo vamos a denotar como N minúscula. Esta simbología es una simbología universal. Usted va a cualquier parte del mundo y N va a ser tamaño de muestra, N minúscula, y N mayúscula va a ser tamaño de población. Y toda la simbología que se ve en estadística es simbología universal. ¿Qué es lo que pasa con las matemáticas? Es simbología universal. Lo que muchas veces no pasa en la ingeniería. A veces en unas partes los llaman o los simbolizan de una manera, en otras partes de otra manera, ¿sí? Pero lo que es matemáticas todo es igual para todos. Bueno, ¿qué es una variable o una característica? Pues de esto habíamos hablado un poco en la clase pasada. Acá dice que es el signo o detalle que interesa caracterizar la población. Yo les había dicho que era diferente la pregunta a la variable, que una cosa es preguntar cuántos años tiene usted y otra cosa es el nombre de la variable. La pregunta es ¿cuántos años tiene usted? La variable se llamaría edad. Entonces la variable es la característica de esa pregunta, el rótulo de esa pregunta como tal. Bueno, las variables habíamos dicho que se dividen en dos. Unas variables son cualitativas y otras variables son cuantitativas. Entonces, hasta aquí, la primera tarea para ustedes que ya tienen la base de datos es la parte de depuración. ¿Qué es depurar la base de datos? Por ejemplo, los grupos que comentaban ahora y decían, ay, es que hicimos el cuestionario por Google y Google dio un mundo de cosas y tuvimos que retomar y organizar bien la base de datos. Eso se llama depuración. Si ya lo hicieron, muy bien, ya adelantaron trabajo. Si no lo han hecho, pues toca depurar la base de datos. Depuración, ¿qué es también? Es mirar que todas las personas hayan contestado las preguntas, que no hayan dejado ninguna en blanco. Bueno, aunque los cuestionarios de Google tienen la opción del asterisco de ponerle por obligación que conteste todas las preguntas, pero pues ya depende cómo ustedes hayan configurado el cuestionario. Entonces, si lo hicieron así, si lo hicieron de otra manera, tienen que verificar que todas las preguntas estén contestadas. Amorcito, estoy en clase, chao. Entonces, si por ejemplo, si hay una contradicción, ustedes lo que tienen que hacer es mirar si está bien o está mal las cosas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes le preguntaron a una persona, ¿tiene celular? Y la persona le contestó que no. Y más adelante, ustedes le preguntaron, ¿cuál es la aplicación que más usa en su celular? Y la persona le contestó, por decir algo, YouTube. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, ahí hay una contradicción, porque es que le dijo que no tenía celular y le está diciendo que la mayor aplicación que usa en el celular es YouTube. Entonces, ustedes tienen que mirar muy bien que no haya contradicciones en las respuestas. Es por eso que pues uno hace esto es como a conciencia. Por eso yo desde el inicio les dije, esto es un estudio de todo el semestre van a estar en ese tema, todo el semestre, todo lo que se aprenda en estadística va a ser acerca del tema que ustedes hayan trabajado. Entonces, yo espero y pues creo que ustedes no se inventaron las respuestas, porque la idea es esa, que no hayan contradicciones. Igual, si dado el caso
que hubieran contradicciones, ustedes deben de definir, deben de mirar, bueno, me contestó todo como si tuviera celular. Entonces ustedes mismos como CIPA deben de definir y de decidir si cambian la respuesta de, por decir algo, de esa persona que dijo que no tenía celular, si la cambian por decir que sí tiene celular, o si cambian la respuesta de cuando dijo que la mayor aplicación era YouTube y la cambian por NA. NA, vamos a trabajar NA mayúscula, que para nosotros va a ser no aplica. NA es no aplica. Entonces, esa es la parte de depuración, ese es el primer ejercicio que deben de hacerle a la base de datos. Yo sé que ustedes tienen el archivo en la nube, entonces ustedes se ponen de acuerdo con el CIPAS, pero yo les recomiendo que ustedes descarguen el archivo y lo depuren descargado, ¿sí? Y después que esté depurado y que, bueno, yo les voy a ir dando tareitas en este transcurso y cuando ya esté terminada la tarea, lo suben nuevamente. Yo les digo, pero sí les encargo que todo este proceso sea con el archivo descargado, ¿sí? De todas maneras, Excel en la nube es distinto a Excel, el Office que nosotros conocemos. Entonces es bueno que ustedes lo descarguen para que ustedes utilicen el Office del computador, no utilicen el Excel de la nube. Bueno, sigamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, todo claro, profe. ¿Todo claro? Oh, claro. Sí, bueno, entonces sigamos. Las cualitativas son las variables pues que se refieren a atributos. ¿Como cuáles? Como el sexo, el color del pelo, el color de los ojos, el estado civil, el nivel de escolaridad. Y recuerden que yo lo que les decía a ustedes era que esas cualitativas era como cuando ustedes hacían la pregunta, su respuesta era una palabra, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la aplicación que más utiliza? ¿Qué respuesta va a tener? Ah, bueno, YouTube, WhatsApp, no sé, Google, ¿sí? Va a tener una respuesta que no va a ser un número, sino va a ser una palabra. Y las variables cuantitativas se refieren a cantidades. Entonces, por ejemplo, están los costos, la estatura, los pesos, el ingreso, el número de hijos. Hablábamos del número de veces que usa la aplicación favorita. ¿Sí? Todas aquellas cosas que la respuesta sea numérica, pues es cuantitativa. Ahora, para las variables cuantitativas hay dos clases, las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas son aquellas que tienen, bueno, para las cuantitativas es así. Para las cualitativas, las de cualidades, la clasificación es dicotómicas y policotómicas. Entonces, ¿qué son dicotómicas? Dicotómicas es que solamente se obtienen dos valores, ¿sí? Son cualitativas dicotómicas, porque solamente cuando se pregunta se puede contestar, por ejemplo, sí y no. Todo lo que usted conteste sí y no es una variable dicotómica. Por ejemplo, ¿tiene celular? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama la variable? La pregunta es, ¿tiene celular? La variable es, por ejemplo, podría ser tener celular. Y la clasificación es una cualitativa dicotómica. ¿Sí? Porque las respuestas van a ser o sí o no. Dos respuestas no. Ahora, las policotómicas. Las policotómicas son las que tienen más de dos opciones.
Acuérdense que estamos hablando de cualitativas. Si tienen más de 2 opciones, entonces se pueden, por ejemplo, decir, ¿cómo le parece la conexión a internet a las 12 del día? Entonces las respuestas podían ser buena, muy buena, regular, mala, muy mala. ¿Sí? Las respuestas son más de 2 opciones. Entonces, pues es una variable cualitativa policotómica. En cuanto a las variables discretas, entonces las variables discretas son aquellas que generan valores discretos, es decir, valores No enteros, decimales. que no sean decimales. Exacto. Exacto, valores enteros. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Sí? 8, porque son 8 personas. ¿Sí? Las personas son completas. No es, bueno, en el español diríamos, ay, no, es que él es mi medio hermano. Pero ese medio no aplica porque o es hermano o no es hermano. Yo estoy contando personas. Si estoy contando personas, ya un encuestador tiene que tomar esa clase de decisiones, porque a veces las personas se le preguntan, ¿cuántos hermanos tiene? Y las personas dicen, ay, pues en mi casa somos 3, pero hay uno que es medio hermano. Entonces, como encuestadores, las personas deciden, el encuestador decide si ese medio hermano lo incluye como hermano, o sea, uno más, o definitivamente lo descarta y deja la observación de que los que contó como hermanos eran hijos de la misma mamá, hijos del mismo papá, como hermanos. Igual pasaría como con los hijos adoptados. Ah, es que en mi casa somos 3 hermanos y uno que es adoptado. Entonces el encuestador es el que tiene que decidir si las personas que son adoptadas las va a incluir como hermanos en el estudio que está haciendo o los va a excluir. Generalmente lo incluyen porque pues hace parte del estudio, pero pues eso depende del estudio. Esas son decisiones que se toman conforme al objetivo de la encuesta. Y las variables continuas, entonces así son variables que pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo, el peso. Ah, es que yo peso, no sé, 80 kilos, 80,34. ¿Sí? Son valores que no son totalmente enteros, son decimales. Entonces, es una variable cuantitativa, pero es una variable continua. ¿Preguntas? Profe, más que pregunta, por lo menos yo había leído sobre las variables cualitativas y aparte de las dicotómicas y las policotómicas, habían nominales, ordinales y nominales que hacían referencia a si poseían o no poseían un rango, un orden pues dentro de las opciones de respuesta. Por ejemplo, cuando el ejemplo que usted nos decía ahorita de la calidad de servicio, o sea, que era malo, más o menos, bueno, sí que presentan una relación de orden. O, por ejemplo, cuando uno habla de un horario de clase que lleva un orden concreto, a diferencia de otras que no lo llevan. Por ejemplo, cuando le preguntan a uno un género de película. Entonces, no interesa el orden en el que uno dé las respuestas, sino que simplemente las podemos organizar en el orden que queramos y no va a alterar finalmente la respuesta del encuestado. Entonces, esas también entran ahí, ¿no las va a evaluar así o solamente las policotómicas y las dicotómicas? Bueno, pues sí es otra clase de clasificación. Es más, las ordinales y las no ordinales. Las no ordinales se llaman nominales. ¿Sí? Ordinales que pues tienen un orden y nominales que no tienen un orden. Si es otra clase de clasificación, pues no se las tengo aquí, pero pues no las voy a evaluar porque no las tengo aquí. En el chat me están preguntando que, ay, profe, que deje copiar, profe, deje copiar. No se preocupen que pues va a quedar en el video
Y de todas maneras yo les envío las diapositivas para que ustedes las tengan para los que pues quieren. Si pues quieren tomar nota, pero pues pues también lo pueden hacer. Yo voy así como despacio para que ustedes puedan tomar nota. ¿Alguna otra observación, otra adición al tema? De mi parte, no, bien, bien, vamos bien. Sí, bueno. Entonces continuemos. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces dijimos que eran cuantitativas, que las cuantitativas eran discretas, eran continuas, que eran cualitativas y que eran dicotómicas o policotómicas. Entonces vamos a empezar con un ejemplo de dicotómicas. Alguien que no haya participado, que no se le haya escuchado la voz. ¿Alguien? Un ejemplo de dicotómicas. Que no sea el ejemplo de que había antes en las diapositivas, que era, bueno, no lo di ahí, el ejemplo está un poquito más atrás, que era sexo, femenino o masculino. Esa es dicotómica. ¿Sí? Aunque creo que Google, bueno, esta semana me tocó llenar algo de Google, creo que era en YouTube, que decía sexo y entonces no me daba las dos opciones, hombre-mujer, sino me decía hombre-mujer, no quiero que lo sepan, algo así. Eran 3 opciones, no sé, nunca había visto algo así, me pareció gracioso, pero siempre Es yo que lo he ahorita trabajado. Profe, con eso de transgénero y todas las vainas que hay ahorita, pues ya les toca incluirlo. profe, un ejemplo podría ser, por decirlo así, se pregunta si ha salido o no ha salido del país. La respuesta Eso, es no. ¿ha salido últimamente del país? ¿Tiene ¿Sí o coronavirus? no? ¿Tiene coronavirus? ¿Sí o no? ¿Tiene tos seca? ¿Sí Sí. o no? Sí, acá me envían una. ¿Opina que el sistema de salud de Colombia es óptimo para combatir o prevenir el COVID-19? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, pues, todo lo que sea Obviamente sí la o no. respuesta es no. Bueno, eso es muy relativo. Acá. Bueno, en cuanto a lo que estábamos hablando de la dicotómica de sexo, hombre o mujer, eso depende del encuestador también. Porque, por ejemplo, ustedes dicen, pues sí, es que actualmente hay muchas distorsiones, por así decirlo, fuera de lo natural, porque lo más natural es que conteste si es hombre o es mujer. Entonces, ahí hace parte también de la depuración de la información, de la encuesta. Ustedes tienen que decidir, bueno, por ejemplo, si yo decidiera dejar la dicotómica, o es hombre o es mujer. En el caso de que una persona, bueno, lo que pasa que se cambió el sexo o algo así, entonces yo lo dejaría como con qué sexo nació, ¿sí? Porque a la final el cerebro nunca va a cambiar. Entonces, si yo estoy haciendo una encuesta de cualquier cosa, bueno, si yo estoy haciendo una encuesta por ejemplo, de la diferencia de pensamiento de los hombres a la diferencia de pensamiento de las mujeres, yo lo que estoy haciendo es trabajando el cerebro. Entonces yo sé que así esa persona crea o se haga 1000 cirugías, no sé qué cosa, para hacer un sexo contrario, yo sé que a la final, pues en su cerebro, si nació hombre, pues en su cerebro va a ser como un hombre. Entonces eso depende de la encuesta, eso depende de todo. Pero si de pronto lo demandan a uno por discriminación. Pues sí, pero pues sí, eso es muy controversial, por eso les digo, eso depende de la encuesta, depende de muchas cosas.
depende de la forma con que se pregunta también. Porque muy seguramente de pronto, sí, yo sé que encuesté a 1000 personas y que yo dejé la variable como hombre-mujer y entre ellas incluí una persona que se cambió el sexo, pues a la final eso no va a, o sea, la respuesta de esa persona, sea verdadera o sea falsa, a la final, en mi estudio final, eso no va a alterar, porque yo sé que no todas las personas, pues no todas las personas que entrevisté fueron, pues son personas que se cambiaron el sexo, ¿sí? Entonces a la final, eso no es como tan preocupante para el encuestador. Simplemente uno lo define. Uno dice, ah, bueno, yo quiero que contesten solamente estas dos, que contesten alguna de las dos. Pero al final no me va a afectar. Un dato como esos no me va a afectar mi encuesta. Bueno, un ejemplo de policotómica, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? No. Estado civil. El estado civil. Entonces, el estado civil. Bueno, ese también es cuestión del encuestador, porque el estado civil puede ser, entonces, casado, soltero, unión libre, viudo. Ahora están incluyendo, pues, divorciado, separado, bueno, todas las que, o a veces cuando uno no sabe, cuando uno hace una encuesta con preguntas y de pronto quiere poner las opciones y uno no sabe cómo les dijera, uno no sabe cómo va a contestar las personas o qué tantas opciones de respuesta pueden haber. Entonces ahí cuando uno incluye otra. Sí, ya uno no sabe si es viudo, separado, soltero, no sé. Dice en el chat, dice, ejemplo, ¿va usted frecuentemente al gimnasio, sí o no? Esa es una dicotómica. Y abajo dice, esa es dicotómica. ¿Sería con qué frecuencia para que sea policotómica? Bueno, entonces, un ejemplo de policotómica sería, ¿con qué frecuencia va al gimnasio? Bueno, es que policotómica estamos hablando de cualitativas. Eso lo está escribiendo en el chat Eduard Zamora. Porque si yo hablo con qué frecuencia va al gimnasio, eso puede ser una cuantitativa, porque yo puedo decir, es más, puedo especificar mejor esa pregunta. ¿Con qué frecuencia a la semana va al gimnasio? Para que mi respuesta sea simplemente un número, 3, 5, 7, 9, para que sea un solo número. Entonces esa sí sería cuantitativa. Y si no va al gimnasio, pues no contesta la pregunta. Entonces, la frecuencia con que va al gimnasio no puede ser cuantitativa. La policotómica, pues hablando de gimnasios, puede ser, ¿a qué gimnasio asiste? No, al que queda en la 37, al que queda en la universidad, al que queda en la esquina de mi casa, bueno, sí, son varias respuestas, entonces a veces uno o a ustedes debieron haber pensado todas estas cosas y debieron haber llegado a todas estas cosas cuando estaban diseñando la encuesta. Y quizás algunos dejaron preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque pues al final uno no sabía qué iban a contestar. Entonces esa es otra tarea. Parte de la depuración, entonces cuando las personas o cuando ustedes en la encuesta dejaron preguntas abiertas, entonces van a mirar, Excel tiene un filtro, más tardecito les enseño y me acuerdan cómo es el filtro, de ver el filtro para los que no sepan el filtro en Excel, donde Excel me clasifica o me dice todas las respuestas sin repetición. Entonces, si yo tengo las policotómicas y, por ejemplo, yo tengo una pregunta cuya variable es policotómica, yo pude haber dejado esa pregunta abierta. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de leer las respuestas y empezar a unir las respuestas.
más adelante con un ejemplo en Excel les voy a hacer para que ustedes puedan pues hacer bien la depuración de la base de datos. Igual cuando esté depurada, entonces yo voy a revisar su base de datos. Policotómica. ¿Cuál es su profesor favorito? Muy bien, la profe de estadística. Excelente. Entonces, policotómica, no se sabe qué va a contestar, entonces se puede dejar abierta y al final en la depuración se pueden hacer las posibles opciones. ¿Listo? ¿Cuál es su profesor favorito? Julio Profe, ¿sí? Es una opción. Sí, su profesor favorito es Julio Profe. Bueno, vamos a seguir con variables discretas. Entonces, un ejemplo de variable discreta. Entonces, miremos. Variables discretas. Sería entonces... Número de bueno. estudiantes. Número de estudiantes, todo lo que sea número de personas en su familia, número de personas que viven en su casa, cuántos dispositivos tiene en su vivienda, muy bien, cuántos dispositivos electrónicos tiene en su vivienda, sí, más específica, no sé qué más, cuantitativas, todo. ¿Cuántas mascotas tiene? ¿Cuántas mascotas tiene? ¿Cuántos? Bueno, acá también puede ser una decisión de ustedes iniciando. Y pues en la depuración también se pueden hacer decisiones. Yo les hablaba del peso como una variable cualitativa. Y yo les dije que el peso podía ser una variable continua, porque puede ser 82,3 kilos. Pero ustedes, desde la depuración de la encuesta, ustedes pueden decir, no, yo quiero que esa variable que es continua puede ser discreta. Y entonces ustedes, si tienen respuestas como por ejemplo 82,3, 82,5, 82,6, ustedes puedan decir y unir todas y decir, no, todos ellos pesan 82 kilos. Y entonces ese 82 cerrados lo podían lo podían trabajar como una variable discreta. Entonces acá me pregunta, es decir, que una variable cuyo dato se define como número decimal será continua, sí. Y todo lo que yo defina como número entero puede ser continua. Porque, por ejemplo, yo podría definir que la estatura sea discreta. Entonces, en la base de datos debe aparecer solo números enteros. Bueno, yo voy a trabajar la estatura como discreta, entonces usted mide 160 centímetros sin los milímetros, 180, 190, solamente en centímetros serían las unidades, por decir un ejemplo. Profe, Dígame. qué pena, enteros positivos o también pueden haber negativos. Sí, claro, pueden haber negativos. Entonces, el famoso ejemplo de la temperatura, ¿sí? Si la tomáramos como discreta, entonces, bueno, ¿a qué temperatura está? A menos 8 grados, a menos 7 grados, ¿sí? También pueden ser ejemplos. Entonces, aquí me están enviando otro ejemplo. Dice, en estos momentos, ¿qué puntaje o cómo tiene su presión arterial? Bueno, yo no sé de respuestas de presión arterial, no sabría decirle si es discreta, continua, porque realmente cuando va al doctor y me miden la presión me dicen bien o me dicen mal. No, nunca he sabido eso. Es meramente discreta. ¿Sí? ¿Discreta? Sí, claro. Bueno, entonces sí, bien, variable discreta, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con las continuas. Entonces, continuas. Bueno, pero José Diomedes dice que el dato es continuo. No, ¿cierto? Yo le creo a... No, el enfermero, dato de ¿cierto? la presión arterial es solamente, o sea, ni los digitales, ya los digitales no te dan, tu presión arterial es 125.84. No, uno ve solamente el número
enteros. Ah, la trabajan como discreta. Ah, Sí, bueno. se trabaja como discreta. Entonces lo mismo. 120, 80, 150, 60, o sea, números concretos. Ah, bueno, entonces igual, puede que sea continua, pero lo están trabajando como discreto. Entonces, bueno, en cuanto a las células de frecuencia, más adelante vamos a hablar de ellas, no nos adelantemos. El peso de la persona, pues ya dijimos ese ejemplo. Entonces, para variables continuas, ejemplos para variables continuas, ¿qué sería? ¿Alguien? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Sí, ya la hemos dicho. ¿Otra? Por ejemplo, la estatura de una persona, la calificación. Uy, la calificación. Sí, sí, muy bien. Sí, porque por ejemplo, si sacan 2,9, perdió. Hasta ahí Si llegaron. sacan, sí. Si sacan 3, Si uy, sacado sí. 9, la profesora tuvo un puntico. No, no, La no. velocidad, La velocidad, sí. Ahí ya dio la respuesta. aceleraciones, cualquier cosa que podamos de pronto nombrar mediante números decimales de una vez continua. Sí. Sí, todo lo que se pueda, números decimales. Acá por el chat dicen, en un río, dependiendo del clima o si llovió o no, lo del agua para mí es continua. Bueno, yo entiendo que no sé si me equivoqué lo que quiere decir. De pronto es la altura del nivel del agua en el río, creo que es esa. Sí, puede ser continua. Otra que dicen acá dice, entonces el volumen de un tamaño de un balón. No está bien estructurada la pregunta. Será el volumen del balón. Bueno, sí, es continua. Todas las medidas de volumen, las medidas de peso, generalmente esas siempre se trabajan continuas. Y, por ejemplo, en medicina hay muchas variables que se prefieren continuas, ¿sí? Hay muchas cosas que al variarse en un poquito ya cambia de sentido, entonces se prefieren continuas, como hay otras que se prefieren discretas, eso pues dependiendo de la variable. La gravedad es continua, sí, el balón, sí, el ancho de la pelota, bueno, sí, todas las medidas que las pueden trabajar con continuas, pues son variables continuas. Bueno, hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. No. ¿No? ¿Y los demás? Ustedes tienen el micrófono apagado y tampoco se dejan ver la cara. ¿Por qué no se dejan ver la cara por el chat? Yo no los veo, yo solamente veo nombres y todo negro ahí. Bueno, entonces... Entonces tienen un bañado. Es que hoy es domingo de descanso, entonces no quieren que los vean. Bueno, yo les voy a presentar acá dos archivos en Excel. Mire que está en pijama, que no ha bañado, está en pijama. Bueno, entonces les encargo que para la próxima muestren la cara. Sí, Hay para la agua en próxima. todas las casas, se supone, según el gobierno, hay agua en todas las casas. Ya no hay excusa. Bueno, por acá en Excel. ¿Ustedes están viendo el pantallazo de Excel? No, ¿cierto? No. No, esperen, nuevamente les comparto la pantalla para que puedan ir a Excel. Entonces, aquí ven Excel. Sí. Bueno, entonces acá, esto que tengo acá es una base de datos, solamente de 2 variables porque es un pequeño ejemplo que yo tengo.
Entonces vamos a mirar lo de los filtros que yo les decía. Entonces lo de los filtros es acá seleccionar. Bueno, yo les voy a pedir otro favor. Entonces, ya les dije que depuraran la base de datos. Ahora, si ustedes trabajaron eso con Google, muy seguramente acá en la primera fila, Google les va a escribir o les dejó la pregunta en la primera fila de cada columna. Entonces, por ejemplo, esa variable se llama ocupación, pero ¿cómo preguntarían cuál es su ocupación? ¿O a qué se dedica? ¿O cuál es su oficio? No sé. Esa sería la pregunta. ¿Y cómo se llama la variable? Ocupación. Entonces, la segunda tarea de ustedes sería a cada una de las filas, a cada una de las preguntas, le van a poner el nombre de la variable. Y van a hacer acá en nueva hoja. Entonces, en la nueva hoja, lo que ustedes van a hacer, bueno, lo voy a hacer así para que ustedes sepan. Van a insertar acá un cuadro de texto, porque es que Excel a veces no es tan amigable cuando uno va a escribir. Entonces, si ustedes insertan un cuadro de texto, acá pueden hacer fácilmente escribir, así como ustedes escriben en Word. Insertan un cuadro de texto donde ustedes escriban el tema que trabajaron en la encuesta. Es decir, que a ese trabajo que ustedes han hecho le van a dar un nombre. Entonces, muchos de ustedes ya, pues por ahí está, uso de la tecnología, ese es el tema, entonces ese es el nombre de su estudio, uso de tecnología, y así, pues así según el tema que hayan escogido. Después del tema van a escribir los objetivos o el objetivo. Entonces, por ejemplo, hay un CIPAS que tiene lo de los dispositivos, que dice impacto y uso de las TIC en la UT. Entonces, bueno, ese es el tema. Impacto y uso de las TIC en la UT. ¿Cuál es su objetivo? Entonces, ustedes tienen que definir. Definir el objetivo. Entonces, por ejemplo, si mi tema fue impacto y uso de las TIC en la universidad, entonces según lo que ustedes preguntaron, tenían que tener algún objetivo. Yo les había comentado eso en el acuerdo pedagógico para que hicieran la encuesta. Entonces, por ejemplo, el objetivo era determinar qué tanto usan el dispositivo, no sé, tenían que tener algún objetivo. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes... Entonces ahí. Ustedes Tema, ¿cómo es el tema? Fue la TIC. Súbele un poquito el volumen. ¿Listo? Ya. No. Es que tienen abierto el micrófono y entonces hacen esa interferencia. Objetivo, ¿Listo? en el bolso. ¿Cuál es el objetivo, Cacho? El objetivo, no teníamos. José Diomedes está hablando. Bueno, listo. Entonces, el objetivo, pues, ahorita lo comentan. Ahorita. No tienen que hacerlo ya porque, pues, tendríamos mucha interferencia porque todas las CIPAS tienen un objetivo, todas las CIPAS tienen diferente tema, entonces haríamos mucha interferencia en la videoconferencia. Después lo implemento, después lo hablo. Entonces, tema, objetivo. Después de los objetivos, entonces ahí sí, todas las preguntas. Pregunta 1, 2, 3,
yo les había dicho que de 15 en adelante, ¿no? Entonces, El martes irán a comprar las... cada una de las preguntas, si ustedes tuvieron opciones en las preguntas, entonces pues escriben también aquí todas las opciones. Si ustedes no tuvieron opciones, Profe, nosotros ahí en el formato que hicimos en Excel, en la parte de abajo colocamos cada pregunta y colocamos cuáles eran las opciones de respuesta. No sé si de pronto las pudo mirar. En la parte de abajo estaban las preguntas y las posibles respuestas para que supieran más o menos cuál era la pregunta y cuál era la respuesta, porque en la parte de arriba colocábamos solamente palabras clave para saber que se relacionaba con la pregunta que estábamos haciendo. ah, bueno. Entonces, pues yo sé que todos hicieron ya varias cositas. Yo sé que algunos ya tienen trabajo adelantado porque ya muchos han hecho varias cosas con la base de datos. Pero la idea es crear un archivo y llevarlo de esta manera para que todos tengan el mismo formato del trabajo, ¿sí? Entonces, si ya lo tienen, simplemente copien y peguen, copien y peguen. Pero entonces, por ejemplo, si acá tienen en la primera pestaña, ustedes descargan. En la primera pestaña, le dan doble clic y ustedes dicen, la llaman base de datos. La segunda hoja. Uy, José Diomedes, ¿tiene el micrófono abierto? ¿Listo? Entonces, la primera hoja la van a llamar base de datos, que es donde van a tener pues la base de datos. La segunda hoja, dándole doble clic ahí, la van a llamar como tal, vamos a llamarla presentación. Sí, que es la presentación del tema, todas aquellas cosas que necesitamos saber del tema. Y esto lo hacen con todas las preguntas. Si ya lo tienen hecho, pues ya tienen listo esto, pero entonces lo llevan a este formato para que todos tengamos lo mismo, para que todos podamos trabajar y tener una base para todos trabajar por igual. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a la base de datos. Cuando ustedes seleccionan acá el nombre de la variable, ustedes le pueden dar filtro en esta opción. Cuando yo le doy filtro, entonces aquí están todas las respuestas de los encuestados. Entonces, por ejemplo, aquí hay 50 personas que me contestaron qué nivel de educación tenía. Entonces, lo que ustedes hacen es mirar aquí cuando ustedes dan clic ahí, lo que miran es todas las respuestas sin repetición. Entonces, cuando ustedes vayan a depurar la encuesta, ustedes empiezan a mirar. Puede que a veces la gente copie mal. Es decir, por ejemplo, acá dice educación especial completa, en mayúscula. Y que alguien haya contestado lo mismo, pero en minúscula. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si lo contestó, si fue pregunta abierta. Que alguien se hubiera equivocado y hubiera escrito mal especial y hubiera, no sé, cometido un error de ortografía o hubiera escrito especil o algo así. ¿Sí? Si hubiera comido una letra. Todas las opciones aparecerán acá. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, miremos acá como un ejemplo concreto. Que no quiero dañar la base, pero miremos acá. Digamos esto. Control C, Control V. No, espera. Esta, Control X, Control V. Entonces, digamos, educación técnica completa. Entonces, digamos que alguien
escribió educación con mayúscula, educación técnica sin tilde, completa o completa. Que alguien es educación técnica completa. ¿Sí? Ustedes saben que todas estas son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes hacen el filtro para depurar la base. Es decir, buscan acá la educación técnica y acá les aparece educación técnica completa, educación técnica completa, educación técnica completa A. Entonces, ¿qué hacen? Van acá, deseleccionan todo y solamente seleccionan esas que se repiten como diferentes, pero ustedes saben que son iguales. Le dan en aceptar y ustedes dicen, no, todas estas que están mal escritas son esta misma. Entonces la corrigen, ya sea que control C, control C, control B, o simplemente cuando en la parte inferior acá en la esquina les salga esta cruz, la pueden arrastrar y todas quedan igual. ¿Sí? Y así con todas. Tienen que mirar si su pregunta fue abierta, entonces tienen que mirar que todas pues estén escritas de la misma manera para que no les genere después conflictos cuando ustedes vayan a generar las tablas de frecuencia. Y así igual con ocupación. ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, entonces sigamos. Bueno, esto antiguamente, cuando uno trabajaba encuestas, eso era todo manual. Y entonces le decían a usted, tiene que hacer la encuesta pues en una hojita y tiene que digitar todo. Habían empresas que pagaban a digitadores para que las encuestas pues las tuvieran en Excel. Y después empezaba uno a contar y a contar y a contar cuántos, por ejemplo acá, cuántas personas son de educación técnica completa, cuántas personas son de educación superior, y empezaban a contar. Algunos hacían eso manual, algunos con ayuda en Excel, pero pues era un trabajo sí arduo para muchos hace tiempo. Pero pues Excel ha avanzado mucho. Excel tiene algo que se llama tabla dinámica. No sé si la conozcan ustedes, pero entonces se las voy a presentar. Entonces, ustedes van a la pestaña Insertar y acá en la parte izquierda superior aparece tabla dinámica. Bueno, acá antes de eso es necesario que cuando yo le doy clic a una celda en Excel, esa celda me aparece pues así como bordeada. Entonces, lo primero que deben de hacer es que este clic sea en cualquier parte de la tabla, pero dentro de la tabla. Porque si ustedes no lo hacen dentro de la tabla, entonces no les genera la tabla dinámica. Les empieza a preguntar, bueno, desde qué celda hasta qué celda, bueno, varias cosas les empieza a preguntar. Entonces, eso no lo hace. Entonces, si ustedes le dan clic dentro de la tabla, ella de una vez le genera de qué valor a qué valor está la tabla. Entonces, acá toda la tabla. Pero acuérdense que nosotros en la primera fila, nosotros tenemos la pregunta. Y no queremos la pregunta, queremos es solamente la variable.
Entonces le vamos a quitar la primera fila. Entonces ahí Excel dice base de datos desde A1 hasta B52. Quiere decir que desde esta celda A1 hasta por allá 52 en esta columna está seleccionada. No vamos a seleccionar la fila 1, es decir, que vamos desde A2. Entonces desde A2, entonces él se atraviesa así y selecciona hasta B52, que eso es lo que necesitamos. Y le damos que en una nueva hoja de cálculo, porque queremos que eso nos quede, ya nos genere una tercera hoja. Le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, entonces genera esa hoja y aquí vamos a dar doble clic y le vamos a escribir tabla dinámica. Esta hoja es solo para hacer cálculos, no va a tener nada, solo hacer cálculos, solamente vamos a hacer eso ahí. Entonces, si yo le doy clic en algo por fuera de la tabla, me desaparece lo que aparece acá en la parte derecha. Pero si yo le doy clic aquí en el cuadro, aparece lo que aparece acá, el campo de la tabla dinámica. Ustedes se ubican acá y acá en esta parte me aparece el nombre de las variables. Entonces, por ejemplo, nivel educativo. Si yo le doy clic, él me aparece acá en filas y acá me aparece todos los niveles de educación que me contestaron. Ustedes nuevamente revisan que las respuestas todas sean diferentes, que no tengan ahí como una igual a la otra por un error ortográfico, por algo que se les fue ahí, entonces nuevamente hacen ese chequeo. Y ese mismo nivel educativo, ustedes le dan clic sostenido y bajan a la celda valores y sueltan el clic. Aquí debe aparecer la palabra cuenta. Bueno, a mí me aparece cuenta porque yo ya lo configuré, pero generalmente cuando uno hace esto por primera vez en Excel, aparece la palabra suma. Si aparece la palabra suma, entonces ustedes van acá a configurar campo de valor y si aparece la palabra suma, la cambian por cuenta. ¿Por qué? Porque yo necesito es que me cuente cuántas personas de educación especial hay, cuántas personas hay de esta opción, cuántas eligieron esta, sí, todas estas, porque mis encuestados fueron 50. Cuando ya tenga eso, entonces yo lo que voy a hacer, me va a salir de la tabla dinámica, hago clic en cualquier parte fuera de esa tabla y ya se me desaparece lo que me queda en la parte derecha y me aparece solo esto. Le voy a dar clic sostenido para seleccionar. Le doy control C para copiar. Genero una nueva hoja y le doy, no le voy a dar control B. Voy a ir a pegar valores. Pegar valores y números, pegar valores. ¿Esta opción o esta opción? Esta opción. Pegar valores. Voy a esta. ¿Por qué? Porque si yo le doy pegar, normalmente me va a pegar la tabla y va a seguir siendo dinámica. Y entonces cuando yo cambie cosas, ella va a seguir cambiando. Para objetivos de nuestro estudio no necesitamos cambiar, que nos cambie. Que no necesitamos que nos quede programada, sino que ya nos quede estática la tabla. Bueno, acá me preguntan, esa tabla dinámica nos muestra la frecuencia absoluta de cada variable y el tamaño de muestra. Sí, el tamaño de muestra sería 50 y estas cuentas que él está haciendo de contar cada una de las respuestas se va a llamar frecuencia absoluta. Sí, muy bien. Eso lo van a hacer ustedes con cada una de las preguntas.
Entonces, yo tengo dos preguntas, entonces yo hago esta tabla dinámica. Ya como tengo una pestaña que la llamé tabla dinámica, no tengo que volver a hacer el mismo proceso que hice acá, otra vez, insertar tabla dinámica, eso no se hace, porque ya tengo una acá. ¿Qué hago más bien? Bueno, yo acá en la parte derecha me ubico nuevamente ahí en la tabla dinámica. En la parte derecha deselecciono nivel de educativo y de una vez se borra todo. Y selecciono ocupación. Bueno, esa sí es un poco más larga porque hay muchas categorías en esa variable. Y en ocupación voy a ir a valores. Entonces, ya me generó esta tabla que es muy diferente a la anterior. Entonces, hago exactamente lo que yo estaba haciendo ahorita. Vuelvo y copio acá con control C en el teclado, voy a la hoja 3 donde estoy pegando y le doy clic acá y le digo pegar valores. Y así empiezo a generar la tabla de frecuencia que comúnmente se conoce con ese nombre. Ya cuando ustedes tengan todas las variables, bueno, ya acá vamos a estandarizar algo. Porque nosotros dijimos, cada estudiante va a hacer 10 encuestas, pero no dimos límite de número de preguntas. Entonces, de pronto, yo no vi muy bien hasta cuántas columnas tenía la base de datos, porque pues no vi esa parte y hay algunos que no me la han enviado. Pero de pronto ustedes dirán, ay, no, pero mi base de datos tiene 50. Entonces yo voy a tener acá 50 tablas de frecuencia. Ay, mi base de datos, yo pregunté 100, hice 100 preguntas, entonces acá todo va a tener 100 preguntas. Entonces, vamos a hacer algo como para estandarizar. Ustedes van a tener acá, bueno, una de las tareas que yo le puse fue decir qué tipo de variable era. Entonces, ustedes van a tener acá una hojita, esta hojita donde estoy ubicada haciendo la tabla de frecuencias. Entonces, esta tabla de frecuencias, fíjense que estas variables son variables cuantitativas. Cualitativas, porque todas me generan pues un tipo de respuesta diferente a un número. Entonces ustedes esa hojita la van a llamar tabla de frecuencia de variables. Ay, se me agotan los caracteres, dicen ustedes. Tabla de frecuencia de variables quali ya sabemos que es cualitativas. Entonces, hacen otra pestañita para tabla de frecuencias cuantitativas. Preguntas. O sea que toca colocar en una hoja todas las preguntas cuantitativas y en otra todas las cualitativas. Exacto, entonces acá ustedes abrirían otra hoja y esta sería tabla de frecuencia de variables cuanti. Entonces ya tienen para quali y pues también ustedes allá tendrían para cuanti. Bueno,
La idea es que ustedes, es que no sé qué tanto se expandieron, pero si ustedes creen que es demasiadas las preguntas que hicieron y entonces ustedes van a tener un trabajo más grande que todas las demás CIPAs, porque de pronto ustedes quisieron hacer un trabajo pues como más grande y de pronto creen que pues si se va a hacer esto con todas las cualitativas y todas las cuantitativas, pues es mucho más grande para ustedes. Entonces habíamos dicho que máximo acá 15 en las cuantitativas, que por lo menos 15 hacen. Entonces acá en las cuantitativas tienen máximo 15. Entonces hacen 15 tablas. Si hicieron 15 o si hicieron un poco más de 15, hacen 15. ¿Cuáles 15? Ustedes deciden las 15 más relevantes de toda su encuesta, que ustedes dicen, no, yo de esta pregunta saco muchas cosas, ¿sí? Acuérdense que, pues, ojalá pudiéramos hacer así un estudio con todo, pero pues se trata es de aprender y que ustedes con esas 15 tablas pues puedan aprender que si quieren ya retomar después o si ustedes tienen la iniciativa como CIFAS y decir, no, yo quiero trabajar con todas las preguntas, pues lo pueden hacer. Sí, bienvenido al trabajo de ustedes. Pero si se sienten muy atareados con muchas cosas, 15 tablas en cuantitativas está bien. Y en cualitativas, yo creo que es que no sé cuántas cualitativas porque no definimos número, pero con cinco tablas, si ustedes, por ejemplo, si ustedes dicen, no, pero es que se me descuadra una conclusión o yo quisiera incluir 6, 7 tablas, pues lo pueden hacer, ya ustedes deciden. ¿Sí? Entonces yo acá les dejo mínimo 5 tablas cualitativas y acá en cuantitativas sí 15. Sí, dejemos las 15 que eran como mínimo las que tenían que hacer. Bueno, preguntas. Preguntas. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Bueno, y si de pronto hicimos, bueno, nosotros hicimos 30 preguntas. Sí. Y si digamos que hay más cuantitativas que cualitativas o al revés. Por eso yo, pues en cuantitativas ya habíamos dicho que 15. En cualitativas ya ustedes ya ustedes entran a decidir. Sí, ay, pero es que nosotros queremos incluirlas todas, es que nuestro estudio es muy importante y queremos que todas estén ahí o queremos hacer el estudio completo, pues lo pueden hacer. Pero pues mínimo 5 tablas. Yo creería que es suficiente pues para empezar a mirar. Pues por ahora lo que es el trabajo descriptivo, ¿no? Solamente para hacer la tabla de frecuencia y hacer el gráfico. Es lo que vamos a hacer. Pero no nos vamos a olvidar de las otras. Eso no implica lo otro. Porque, por ejemplo, cuando entremos a ver otros temas, sí vamos a tomar todas porque Excel va a hacer muchas cosas por nosotros. Igual les voy a dejar el link, les envío el link por el correo del Infostat para que entonces lo descarguen y vayan mirando. Y vamos a hacer también cosas en Infostat, que Infostat, yo solamente le doy órdenes de Infostat y Infostat empieza a botar todo lo que necesito. Excel sí es un poquito más de programación, un poquito más de hacer cosas, pero pues está bien porque es importante, es fundamental nosotros saber Excel, es fundamental. No sé si tengan alguna otra pregunta. Acá me preguntan por el chat. Mínimo 5 tablas cualitativas. Perdón, se me cortó un poco. Ah, ya.
Sí, mínimo 5 tablas cualitativas y cuantitativas 15 tablas, exactamente 15 tablas. Bueno, vamos a mirar. No sé si ustedes leyeron algo acerca de hacer tablas de frecuencia o vieron algo, no sé, quiero que me comenten algo, no sé qué tienen. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, acá veo sus nombres porque no se dejan ver la cara, pero yo Pero a sé mí que sí me están ve la ahí. cara. Pues, profe, Sí, yo no, aquí tengo está. algo, Ah, sí, ya lo vi. Dígame. yo tengo algo de idea de pronto de lo que es la obtención pues, de frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada, de pronto la parte porcentual, aunque pues hay varias formas de hacerlo. Ujú. Y hay otras cositas, por ejemplo, pues no sé, adicionales que debería yo, por ejemplo, determinar los ángulos para poder uno hacer un diagrama circular. Bueno, eso se hacía hace muchos años. Ahora no, Ahora es uno da un clic automático y con ya. el Excel. Sí. Sí, sí, no, pues decía, pues en caso de que toca hacerlo muchas veces manual, es bueno de pronto tener la idea. Pero pues con respecto a las frecuencias básicas, no sé si aparte de esas que nombré ahorita, alguna otra adicional. ¿No? Bueno, entonces vamos a mirar nuevamente. Vamos a trabajar con esta tabla y yo les voy a empezar a hacer pues una serie de preguntas. Entonces esta tabla es de nivel educativo. Acá están las diferentes respuestas que dieron los encuestados. Y esto es lo que llamamos frecuencia absoluta. Absoluta. Bueno, he dicho esto muchas veces, pero siempre absoluta. Tengo algo mal. Esa es la frecuencia absoluta. Ya ustedes pues le ponen ahí, no sé si manejan Excel, pero ya ustedes si le quieren poner colorcitos y dice, ay no, eso está muy feo, yo lo haría así, yo ya lo ajustaría así, ya yo los entraría, bueno, ya ustedes allá le ponen carpintería y a todo. Entonces, frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una respuesta. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, este 17, ¿qué quiere decir? Que 17 personas tienen la educación técnica completada. Completa, sí, muy bien. Entonces, que de los 50 encuestados, 17 personas tienen la educación técnica completa. Este 5, ¿qué quiere decir? Uy, ¿qué pasó? ¿Quién hizo eso? Este 5, ¿qué quiere decir? Voy a dejar ¿Ustedes ven el rayón en la pantalla? Sí, Sí, no sé qué dice. alguien Entonces está dibujando. Sí, alguien está dibujando en mi computadora. Voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo y las comparto a ver. Para ver si nos quitamos eso de encima. Listo. Entonces, íbamos en este 5. ¿Este 5 qué quiere decir? Que de las 50 personas encuestadas, solamente 5 han terminado maestría. Exacto. De las 50, solo 5 han terminado maestría. Bueno, tienen como nivel educativo estudios de maestría completa. ¿Sí? Si queremos ser más específicos. Bueno, hay otra frecuencia que se llama frecuencia
relativa. ¿Han escuchado de ella? Es la misma porcentual. ¿Han escuchado de ella? Sí, señora. Bueno, ¿alguien quiere decir qué significa eso? La relativa es el cociente que hay entre la frecuencia absoluta y la muestra. Exacto. Entonces, pues no sé si todos estén familiarizados con Excel, pero Excel simplemente es programarle. Cuando uno le da igual, lo que Excel lee es, enseguida de ese igual sigue una fórmula. Entonces uno le da un igual y le dice, tome este número, divídalo, con el teclado escriben dividido y le dan clic a este número. Entonces ahí les debe aparecer de esta forma. Y le damos enter. Cuando le damos enter, ahí aparece 0.02. Quiere decir que está dividiendo este número en este. ¿Qué es lo que se hace? Pues uno busca la crucecita negrita, le da clic sostenido y baja. Ah, bueno, ya. Lo que sucede acá es que yo cuando le digo que lo divida en este, si yo corro la fórmula, él corre todo. Él va a empezar a caminar por acá y también va a Son empezar a posiciones caminar relativas. por acá. Entonces, ese 50 me lo está cambiando. Después me lo cambia por 0, por 0, por 0, por 0. Y pues ustedes saben que la división en 0, pues no es determinada. Entonces, por eso es que Excel me está diciendo, o sea, un error en la división. Entonces, en vez de C16, le podemos decir, bueno, 50. ¿Qué hago yo aquí? Cada número que tome acá, puede ser 66, C6, C7, pues lo divido en 50. Profe, Dígame. perdóname interrumpir. De hecho, hay una forma que es más eficiente, que es el mantener el 50, 50, 50, porque pues si finalmente yo en algún momento cambio el número de encuestados, digámoslo así, la fórmula se me va a ver afectada. Lo que se puede hacer es darle una posición absoluta al 50, que solamente es oprimiéndole F4, si no estoy mal. Y Sí. aparece con los signos de peso y ya él no mueve el valor de en la celda como tal, ya no la mueve como ahorita pasado. Bueno, sí, esa es otra opción. Uno selecciona y le da F4. Le da... Si está desde un portátil, funciona F4. Sí. Ahí ya está. F4. Cuando yo le doy F4, entonces aparecen estos pesos acá y estos pesos acá. En Excel, cuando aparecen estos pesos, quiere decir que esa va a ser constante. O sea, ahí siempre me va a quedar el 50. Como dice su compañero, sí, gracias. Si yo, por decir algo, si yo llego a cambiar este valor, estos valores inmediatamente cambian y no tengo que volver a hacer todo el proceso. De una vez cambian porque ya todo queda programado. Entonces, si yo hago clic aquí y busco la crucecita negra, puedo bajar y bajo hasta este valor. Y cuando yo hago la suma debe ser de 1. Entonces yo, puedo hacer la suma de muchas formas. Puedo seleccionar todo y le doy autosuma y de una vez. Selecciono todo junto con la última celda que está vacía y le doy clic en autosuma y de una vez me suma. Entonces puede ser así. Si yo le doy clic acá en el porcentaje, me aparecen en porcentajes, que es pues como más amigable uno verlo en porcentajes que en probabilidad. Después ustedes ven en probabilidad y se familiarizan más con esos números. Pero en porcentajes, entonces ya nos dice algo más significativo para todos. Entonces, por ejemplo, ese 34%, ¿qué quiere decir? ¿Alguien? Pues me imagino que será el porcentaje del número de frecuencia, ¿sí? ¿No? Sí,
Esperen. Que de cada 100 personas que respondieron la encuesta, 34 respondieron eso. Eso. Que el 34% de las personas tienen el nivel educativo, es educación superior, institución superior, etcétera. No, es educación técnica completa. El 34% de la población tiene educación técnica completa. Eso es. Entonces, cada porcentaje, pues el 10%, ¿qué nivel de educación tiene? Educación universitaria completa. Y así sucesivamente. Entonces vamos a preguntarle acá a sus compañeros. Por ejemplo, a alguien que no haya hablado. Por ejemplo, Sara Vanessa. Ah, Sara como que no tiene micrófono, sí. ¿Sara me escucha? Ella tiene, por no contestar, bro. Sí, ahora nadie escucha. Embaladores. Ya se Vamos, durmió. José Diomedes López. Yo sé que José Diomedes me escucha y lo estábamos escuchando ahorita por el parlante, por el micrófono que tenía algo. Entonces, José Diomedes. Como que se fue al baño, profe. Dice que la respuesta la va a dar por chat. Bueno, está bien. Entonces, José Diomedes, ¿qué significa este 2%? José Diomedes debe estar escribiendo en el chat. ¿Qué significa ese 2%? Vamos a hablar con Santiago Peña. Santiago. Mientras José Diomedes copia, Santiago puede hablar. Santiago. ¿No? Profe, para mí que esta gente se durmió. Están escribiendo en el chat. Ah, mire, Diomedes nos dice el 2%. El 2% de los encuestados cumple con una educación especial completa. Bueno, este 2% de los encuestados tienen nivel educativo de educación especial completa. Muy bien. Entonces, así con todos los valores que vemos acá, pues los concluimos de acuerdo a cada una de las características que tenemos acá. Bueno, uno en español les diría características. En estadística generalmente uno dice atributos. Pero bueno, no contestó. ¿Quién era que yo estaba diciendo? Marlon Alcalá. Dígame, profe. Ah, no, usted es el que está. No, usted ya participó. Sara. Señora. Sara, ¿qué significa este 6? El 6 son la cantidad de personas que tiene la educación técnica complementaria, ¿no? Completa. De las 50 personas encuestadas. Incompleta, de las 50 personas encuestadas. Listo. Bueno, entonces, sigamos. Después vienen unas frecuencias que se llaman acumuladas. Entonces vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada. Entonces nuevamente acá justificamos texto para que nos quede así como en 2 pilas. Frecuencia absoluta acumulada. Entonces la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo dice, es acumulada. Esa frecuencia es este número de frecuencia absoluta, el primer número
se va a ubicar en esta primera celda de la frecuencia acumulada. Entonces ustedes le dan igual y le dan clic a esta celda y le dan Enter para que le aparezca ese mismo número acá. Y de ahí en adelante es acumulada, es decir, ustedes le dan igual y le van a decir, tome el valor anterior y a ese valor anterior súmele el valor siguiente. ¿Sí? Tome el valor anterior y súmele el siguiente. Bueno, el anterior es este y súmele el siguiente. Si quieren lo podemos mirar así. Ah, no, tenemos que mirarlo así porque yo necesito tomar el valor de esta columna porque no siempre el valor anterior de esta columna va a ser igual al valor anterior de esta. Entonces siempre va a ser así la fórmula. Tome el valor anterior de esta columna y súmele el valor que tengo enfrente de esta fila. Le doy Enter. ¿Y qué me está haciendo? 1 más 1, 2. Y siga así, o sea, 2 más 1, 3. Y así hasta completarlos todos. Entonces voy a buscar la crucecita negra y voy a darle clic sostenido hasta antes de acabar. Bueno, cuando en los tiempos, hace mucho tiempo, cuando uno lo hacía manualmente y la calculadora era nuestra herramienta principal, entonces lo que uno hacía era verificar este 50 que es el total nos debía dar acá. Si ese 50 no da acá, si este no es igual a este, es porque algo está mal. La suma había quedado mal. Entonces lo que se hizo fue 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 5, 8, más 7, 15, 15 más 17, 32, más 6, 38, más 2, 40, más 5, 45, más 5, 50. Va un total de 50. Esa era para nosotros. Bueno, ahora, ¿cómo se concluye en estos valores? ¿Alguien tiene alguna idea? Por ejemplo, este 40. ¿Alguien sabe cómo se concluye ese 40? Profe, ese 40 representa la cantidad, por ejemplo, a nivel educativo de los que están a partir de ese 40 hacia atrás. Por ejemplo, quiere decir que hay hasta ese 40 o que hay 40 personas que tienen entre educación especial completa, incompleta, en este caso, ¿no? Que sería como el acumulado de las anteriores. Exacto. Entonces, como es acumulada, ustedes lo que hacen es decir, bueno, este 40 es desde educación universitaria completa. Quiere decir que hay, de los 50 encuestados, 40 tienen bueno, acá como ustedes pueden observar, estas respuestas están en orden, ¿cómo les digo? De inferior a superior, es decir, entre mayor nivel educativo tenga, pues más abajo las vamos a encontrar. Y entre menor nivel educativo tengan, más arriba la vamos a encontrar. ¿Sí? Ahí está la especialización, la educación completa, la especial completa, la superior, que es en un instituto, después la técnica, después la universitaria y ya después pues la maestría. Entonces, ese 40, lo que vamos a hacer con ese 40 es tomar de esa celda hacia arriba. Entonces, hay 40 personas de los 50 encuestados que tienen como nivel educativo máximo hasta educación universitaria completa. Podemos decirlo así, como máximo, pues suponiendo que entre más arriba esté de la tabla, pues es que no ha llegado a la educación universitaria, que entre más abajo esté de la tabla, pues más nivel educativo tenga. Si fuera ordinal, pues bueno. Otra vez me están apareciendo líneas. ¿Es alguno de ustedes que está haciendo lineecitas? Bueno, entonces si eso es así,
¿Qué quiere decir este 8? ¿Alguien puede contestar? ¿Alguien, por ejemplo, yo tengo acá en el chat Lena. ¿Quién es Lena? Yo. Ese 8 significa las 8 personas que se tienen en cuenta a partir desde donde dice que educación superior, instituto superior, completa. Entonces se tienen en cuenta de aquí hacia arriba, ¿no? Entonces Sí, educación. El nivel de educativo de 8 personas de las 50 encuestadas Sí, señora. es hasta superior, instituto superior completa. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Entonces, vamos a ir con la otra que sería frecuencia relativa acumulada, que sería muy similar, muy similar a lo que estábamos haciendo, porque pues igual es la acumulada. Entonces lo mismo, igual y doble clic en esta para que me tome el mismo valor y después le digo, tome el valor anterior y súmele el que sigue. No le di. Tome el valor anterior más el que tiene enfrente y le doy enter. Y a eso pues le busco la crucecita negra y bajo. Bajo hasta la penúltima porque esta última hemos dejado para la suma, pero como estas no se suman porque no tiene significado estadístico hacer esta suma. O por ahora lo que vamos a hacer, eso no tiene significado. Entonces no hacemos la suma. Esta celda queda totalmente vacía. Entonces ya ustedes allá lo adornan, allá dicen, yo quiero que tenga todos los bordes. O bueno, por ahí hay qué colorcitos, que bueno. Entonces, ¿qué quiere decir entonces este 90%? ¿Alguien? ¿Alguien del público? ¿Algún voluntario? Que el 90% de las personas encuestadas tienen hasta educación universitaria incompleta. Exacto. Tienen hasta educación universitaria incompleta. Eso es. Bueno, aquí sería la tabla de frecuencias completa. Esta tabla de frecuencias es la que deben de hacer allá con sus variables. Y la otra es la gráfica. Entonces, para hacer la gráfica, ustedes lo que hacen acá en Excel es seleccionan las respuestas. Bueno, esto depende del Excel que tengan, pero pueden seleccionar todas las respuestas sin incluir el total general, porque si ustedes incluyen el total general, él le grafica total general 50 y pues eso no es el objetivo. Entonces, seleccionan todas las respuestas junto con su frecuencia absoluta y van a insertar gráfico. El gráfico, ustedes deciden qué gráfico trabajar. Entonces, por ejemplo, puede ser un gráfico así. ¿Cómo se llama ese gráfico? ¿Sí lo han visto? ¿Alguien sabe cómo se llama? Diagrama de barras. Eso es. ¿Qué sería un diagrama de barras? Bueno, aquí ya pues es cuestión de escoger el que ustedes prefieran, el que ustedes crean más conveniente, entonces lo ponen ahí al lado y concluye. Fíjense que acá entonces ya está como para hacer los ajustes
Entonces, ustedes si le dan doble clic, aquí les aparece los diferentes ajustes. Acá en la parte de diseño rápido, ustedes le dan doble clic y empiezan a mirar qué necesitan. Entonces, hay cosas que son innecesarias para nosotros. Por ejemplo, estas tablas así, esa no es necesaria porque ya tenemos la tabla de frecuencia. Estas tablas con convenciones no es necesaria porque pues no necesitamos convenciones. Hay una que es, no, esta no tiene. Pero si por ejemplo, bueno, acá no la veo, pero por ejemplo hay aquí agregar al texto, horizontal primario, vertical primario, sin opciones, no necesitamos. Título de los ejes, entonces si necesitamos agregar el título, entonces sí, pues si considero necesario, entonces le doy doble clic. Estos números, ¿qué representarían? ¿Esos números qué son? ¿Cuál es, profe? Me perdí ahí. Este Los número del 0 al 18. Sí, esos números ¿qué representan? Pues el porcentaje. Es la frecuencia absoluta. Sí, pero Eso se llama una serie o una variable en este caso. ¿cómo se Espérame, eso sería una dependiente. Sí, pero ¿qué sería? ¿Número de qué? Número de personas. Sí. ¿Sí? Porque yo necesito, yo lo que estoy diciendo acá es que, por ejemplo, acá se ve que pues está en toda la mitad entre 0 y 2, que una persona, este es el número de personas, una persona tiene educación especial completa. Acá se nota que 17, eran 17, sí, 17 personas tienen educación técnica completa. ¿El título del gráfico es necesario? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, claro, es muy necesario. Entonces, ¿el título de gráfico qué sería? Sí. Entonces, lo más específico posible. Nivel educativo de tal parte, ¿sí? Que a veces recomiendan escribir la fecha, ¿sí? De un estudio realizado entre tal fecha y tal fecha, sí, a veces recomiendan hacer todos esos datos en un gráfico, pero como nosotros vamos haciendo un informe, lo que estamos creando es un informe estadístico, entonces no es necesario incluir tantas cosas en el título de la gráfica porque para eso nosotros tenemos esa pestañita allá que se llama presentación, ahí en Excel. Entonces, con la pestañita presentación ya nos basta. Entonces, nivel educativo, bueno, ahí no especificaban, pero supongamos que ellos son estudiantes de la Universidad del Tolima. Entonces, no, de la Universidad del Tolima no pueden ser. Nivel educativo de las personas del barrio, de un barrio de Ibagué. Entonces, escribo a nivel educativo de un barrio de Ibagué. O si quiero escribir el nombre del barrio, bueno, sí, especifico algo, pero no me extiendo tanto en el título porque ya tengo una presentación previa. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? En No. la siguiente clase nos toca entregar todo esto. Todo esto. Sí. Aló. No le escuché, qué pena. No, sí. Ah, bueno. Para la siguiente clase, entonces, le acomodan el Excel y hacen la tabla de frecuencia total y la gráfica. ¿Sí? Eso es... Ah, bueno, de la gráfica hay que concluir. Esas conclusiones, entonces, nuevamente, insertar. Ah, no, eso está en inicio.
Inicio, forma, archivo. Ah, no, el archivo no está. ¿Dónde era que estaba? Insertar formas, texto. Y entonces nuevamente insertan acá y concluyen el nivel educativo, tal cosa, hacen una conclusión. Y ya. No, acuérdense que es 5 tablas, mínimo 5 tablas por aquí y 15 tablas por aquí. El objetivo es que ustedes trabajen como cipas. Sí, yo sé que es complicado pues el salir de la casa ahora y todas esas cosas, pero ustedes pues pueden repartir el trabajo, ¿sí? No que solo una persona haga todas las tablas, ¿sí? Toda una persona haga, ¿sí? Se puede repartir el trabajo. Puede que una persona tenga un tiempo ya, entonces diga, no, yo les hago todas las tablas dinámicas, les envío las tablas dinámicas y otra persona entonces se encarga de las cualitativas, otra se encarga de las cuantitativas y después pues complementan entre todos un trabajo. Esa es la idea, que entre todos puedan trabajar pues de manera virtual porque pues las condiciones de salud no son favorables para tener que salir y reunirse presencialmente. Preguntas. Preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Parece que no. ¿Quedaron sin palabras? ¿Mucho trabajo? ¿O qué pasó? ¿O se quedaron dormidos? No, yo no creo. Que no les veo la cara. No tienen excusa de decir que no van a hacer trabajos porque con esta cuarentena. Sí, no tienen excusa. Porque, pues... Está aprovechando la profesora. La idea es que... No, es que ustedes pues aprovechen el tiempo y puedan con calma hacer cada cosa. Bueno, este trabajo es, yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo 4 citas. Entonces la idea es que yo me voy a comunicar con cada cipas, es decir, que en la siguiente sesión, puede ser en la siguiente sesión, sí, porque ya el tiempo se nos va. En la siguiente sesión, la idea es que tengamos un tiempo donde yo me comunique con cada cipas. Esas cipas que va a hacer, me va a explicar muy bien la base de datos. Vamos a mirar la base de datos, a mirar qué fue lo que hicieron en la base de datos para yo tener una apreciación mejor de todo el estudio que ustedes hicieron, yo pueda mirar la base de datos también. Y mirar como el trabajo, si han tenido dificultades, cuáles fueron las dificultades. Sí, para revisarles mejor el trabajo, y que cuando les revise el trabajo dentro de 15 días, pues ustedes puedan estar presentes, virtualmente presentes. Entonces, yo tengo 4 cipas, yo creo que por cipas serían... Yo creo que 15 minutos por cipas. Esto sería 15, media hora, sería 1 hora. 1 hora de ese trabajo, 15 minutos por cipas, donde cada cipa se conecte y me pueda comentar y yo pueda mirar todo el trabajo que hicieron. Después de esa hora, entonces sí, pues seguimos nuestra labor. Bueno, no, hagámoslo al contrario. Hagámoslo al contrario. Dentro de 15 días, nos conectamos todos igual. Yo, pues,
Yo al correo yo les voy a enviar algunos temas que vamos a ver para la próxima clase para que ustedes pues lean y se puedan saber de qué se va a tratar la próxima clase y podamos, pues si puedan participar, yo les puedo hacer preguntas y puedan participar como tal en la videoconferencia. Entonces, para la próxima vamos a tener un tiempo de videoconferencia donde va a ser el tema ya de la tutoría. Después vamos a tener tiempo de videoconferencia por cipas. Entonces, ahí mismo vamos a decir, bueno, de tal hora a tal hora tal cipa, de tal hora a tal hora tal cipa, para que ustedes estén pendientes a qué horas pues se conecten. Pero en la misma videoconferencia no es necesario crear otra videoconferencia cada una con las cipas, ¿sí? Podemos en la misma videoconferencia entonces decir, bueno, voy con las cipas tal, y se desconectan los que no son de esas cipas y se quedan los de la cipa y así sucesivamente vamos a trabajar. Y la otra parte de dentro de 15 días sería la parte del cuestionario en Google, ¿sí? Entonces tendríamos como 3 sesiones. La primera sesión, que sería el tema como tal, las preguntas y eso. La segunda sesión, la reunión con cada una de las cipas, que eso comúnmente yo lo hago, pues yo lo hago en clase, yo voy a los computadores, miramos, pero pues acá lo vamos a hacer virtualmente. Y la tercera sesión, pues ya sería el quiz. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, Sí, parece que sí. Parece que sí. ¿Tienen Sí, alguna profe, sí. pregunta? ¿Tienen algo que comentar? ¿Tienen algo que decir? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme, los escucho. Los escucho. Bueno, acá dice bueno, los escucho, los leo, entonces. Entonces ahí dice, bueno, que todo está claro. Maldicen al coronavirus. Profe, ¿no nos podía enviar también el archivo en Excel para podernos guiar mejor? Sí, yo entonces les envío el archivo en Excel, les envío el archivo del PowerPoint. ¿Qué más dice? Al final tenemos que decir nuestros correos. Sí, solamente me envían los correos a las personas que no les llegaron, o sea, los que no fueron al acuerdo pedagógico, que no les llegó la bienvenida que yo les di hace 15 días, que yo les dije. Profe, ¿por qué medio le enviamos el correo? Ya nos regala el suyo y lo reenviamos. No, por el chat. Envíalo por el grupo de WhatsApp. ¿Usted sube la grabación de la tutoría? Sí, sí, claro. Aún estoy grabando. Voy a detener la grabación.